Buenos días, profesora. Voy a hablar sobre el impacto económico de la pandemia del COVID-19 en el empleo informal. Por ende, voy a mostrar mi portada, mi portada. Mi nombre es Anderson Villalticano Pari, soy del curso el curso de Economía, se lo estoy pasando a usted, Cervantes Mendoza Lina Garina, en el primer ciclo de la Ciudad Tecnológica del Perú, hoy mismo día, hoy día martes 22. Acá está el inicio. El índice lo puse como El índice lo puse por portada, índice, introducción, conceptos económicos asociados, análisis desde la perspectiva macroeconómica, análisis desde la perspectiva microeconómica, caso de ejemplo, el caso de Rosa, una vendedora ambulante en Villa Salvador, conclusiones y bibliografía. Vamos a comenzar. Primero vamos a ir con la introducción. Y la introducción es esta. La pandemia de COVID-19 inició en marzo de 2020 en Perú, generó una de las crisis sanitarias y económicas más profundas de las últimas décadas. Entre los sectores más golpeados se encuentra el empleo informal, que representa más del 70% de la población económica activa del país. Este informe analiza los efectos económicos de la pandemia sobre el empleo informal desde las perspectivas macro y microeconómicas. El fenómeno con la escuela keynesiana son conceptos económicos claves y la respuesta del Estado peruano es primordial. El objetivo es comprender cómo se manifestó el fenómeno, qué consecuencias tuvo para millones de personas y qué lecciones se pueden extraer respecto a la intervención estatal y la necesidad de formalización. Paso a la página 4 y acá. Escuela económica relacionada. Escuela keynesiana. La escuela keynesiana sostiene que ante una caída abrupta en la demanda agregada, como ocurre en tiempos de crisis, en este caso la pandemia, el Estado debe intervenir activamente a través del gasto público para reactivar la economía. Durante la pandemia, el Perú implementó una serie de políticas fiscales expansivas. Una de estas es la entrega de bonos a familias vulnerables, subsidios a empresas y facilidades tributarias. Estas medidas buscan compensar la disminución del ingreso de hogares, especialmente aquellos que dependen de la economía informal, que carece de protección social y acceso seguros de desempleo. La lógica keynesiana es evidente en la necesidad de dinamizar el consumo interno y sostener la demanda agregada para evitar una necesidad más profunda. Paso al otro punto. Conceptos económicos asociados. Yo lo puse en enfermedad laboral, ya que, como se sabe, el trabajo que se realiza fuera del marco legal, sin contrato, beneficio y seguridad. Lo puse más que nada porque sí se ve reflejados puestos de vendedores, en la noticia salían cada vez los trabajos informales no llegan a ofrecer, o sea, no bajó una tasa. Vendedores ambulantes, no sé, personas que procesan animales, venta de animales, bueno, muchos. Minería ilegal, entre otros. La segunda es la pobreza y desigualdad. Es la pérdida de ingresos en el sector informal empuja a millones a la pobreza. ¿A qué me refiero? Estar mucho tiempo en un lugar encerrado no nos da subsidio a algunas personas. Por ende, esto crea pobreza. Y no había una desigualdad para las personas que tenían un trabajo estable o incluso un trabajo desde casa. Por ende, esto generó más pobreza. El PBI, el Producto Interno Bruto, se redujo en más de 11% durante 2020. Lo que se mostró en las gráficas. En la demanda agregada se contrajo por el confinamiento y la pérdida de empleos. La intervención del Estado a través de bonos y subsidios y políticas monetarias y fiscales se dio en los años 2020, 20, 21, 22, 23, hasta incluso en el 24 se pudo llegar a reflejar y bueno, incluso se pidió electricidad del empleo informal, la necesidad de actores ante shock externos. En lo que mostraba el ingreso nacional e individual, ambos se vienen gravemente afectados en sectores populares. Por ende, esto mostraba una clara desigualdad en este sector. Voy a usar la siguiente. Análisis desde la perspectiva macroeconómica. Desde el punto de vista macroeconómico, la pandemia causó una fuerte caída del PBI, del Producto Interno Bruto nacional, en menos 11% en 2020 y un aumento de desempleos urbanos hacia el 16% en el límite metropolitano. Las actividades informales como el comercio ambulatorio, transportes informales y servicios domésticos fueron paralizados por restricciones sanitarias. El gobierno peruano respondió con una serie de medidas fiscales por los bonos familiares universales, el programa Reactiva Perú, que bueno, eran diferenciados por el Estado y una política monetaria evasiva por parte del PCR. Estas acciones buscaban evitar el colapso total del consumo privado y proteger a los más vulnerables. Ese fue su objetivo.
No obstante, la recuperación fue desigual. Mientras sectores formales pudieron reactivarse rápidamente con protocolos, el sector informal tardó más a regresar a niveles de pre-pandemia, afectando la equidad social. Incluso hubo quejas, hubo robos, la gente requería robos y por eso. Voy a explicar el siguiente. Análisis desde la perspectiva microeconómica. Desde la microeconomía se observa el impacto del dinero sobre trabajadores informales, como motocistas, vendedores ambulantes, recicladores y trabajadores de hogar. Muchos de ellos perdieron totalmente su fuente de ingresos diarios durante el confinamiento. Al no contar con contratos ni acceso a salud o AFP, no pudieron recibir indemnizaciones ni subsidios automáticos. Las decisiones de consumo de estas familias se redujeron al mínimo, priorizando la atención básica, además la baja bancarización dificultó el acceso a bonos. También se observó un aumento de trabajo infantil y de actividades ilegales como forma de existencia, a mejorar con ilegales, robos, asesinatos, sicariato, entre otras extorsiones. El comportamiento de los consumidores cambió, se incrementó la compra por canales digitales en sectores formales. Esto impulsó esto de los canales finales impulsó, por así decirlo, al mercado virtual, cosa que ahora se ve, incluso tenemos varias aplicaciones, varios lugares, momentos. Esto, un claro ejemplo es Temu. Temu es una app que es incluso que fue muy beneficiaria para algunas personas en tiempos de pandemia, ya que solo pedías y te llegaba el producto. Esta app no solo movió la economía en el Perú, incluso la expansionó para otros sectores. Eso cambió. Mientras que los formales quedaron relegados. ¿A qué me refiero? Que cosas como el robo, el asesinato, al no poder salir, al toque fueron atrapados, incluso en flagrante, ya no pues, los mototaxistas, los vendedores ambulantes ya no aparecían por más que nada medidas de salud y miedo. Algunos se reinventaron vendiendo desde casa por redes sociales, aunque sin garantías. Es un claro ejemplo. Hay un factor económico que se llama dropshipping, ECAT, que es distinto. Voy a hablar de un caso de ejemplo. El caso de Rosa, una vendedora ambulante en Villa Salvador. Rosa Mamán era una madre de 38 años que vive en el sitio de Villa Salvador. Antes de la pandemia se dedicaba a vender jugos y panes a la mañana cerca en un colegio local. Este ingreso diario le permitía alimentar a sus dos hijos y pagar el alquiler de un cuarto en una vivienda compartida. Con la de la escuela de restricción de circulación, Rosa se quedó sin, sin espacio donde vender. No tenía acceso a un sistema de ahorro, ni estaba registrada en ninguna planilla, por lo que pudo acceder al crédito ni a buenas emergencias inicialmente. Durante semanas subsistió gracias al apoyo de vecinos y ollas comunes. Intentó vender en la puerta de su casa, pero fue desalojado por su negocio. Finalmente, cuando logró estarse para recibir bonificación, ya había acumulado deudas por alimentos y alquiler. El caso de Rosa, este caso de Rosa, como expliqué, refleja una realidad al sector informal. ¿A qué me refiero? Si bien es cierto, Rosa pudo llegar a acceder, pero no lo accedió en ese momento debido a dificultades. No lo pudo llegar. Entonces, si tú le quitas ese trabajo a una persona que no tuvo, su descenso va a ser abismal y claramente va a causar deudas, ya sea alimentos y alquiler. Incluso es lo que impulsa a generar empleos informales como el robo o el sicariato, ya que no tener una forma de subsistir y no poder ser ayudado por ninguna parte no nos da una ayuda. Y es la importancia de las políticas públicas contemplan mecanismos de ayuda más inclusivos y eficientes. Necesitamos pasar a Finalmente voy a ver a conclusiones. La pandemia del COVID-19 evidenció la fragilidad estructural del empleo informal en el Perú. Desde la perspectiva keynesiana, se justificó la intervención estatal para mitigar el impacto económico. A nivel macro, las políticas ayudaron a evitar una vez mayor, pero a nivel micro, muchas familias informales no lograron sostenerse sin apoyo suficiente. Un claro ejemplo es el caso que mostré. Este fenómeno resalta la urgencia de promover la formación laboral, mejorar la protección social y garantizar canales de ayuda efectivos para futuros choques externos. ¿A qué me refiero? Que futuros choques externos hay que ser un plan, una forma de que en caso de pandemias, ¿qué si una pandemia nos afecta como a tal año? Estos años, esta pandemia no solo hay que tomarlo como una catástrofe, sino como un claro ejemplo a futuro de cómo podemos resolver un caso aún mayor. Entonces, por ende, nos da un choque filosófico. Por ende, nosotros vamos a poder entender eso. El Estado debería considerar la economía informal en su planificación económica y política pública.
Bueno, y la bibliografía yo me ayudé del Banco Central de Reserva del Perú, el reporte de inflación 2021, el, el INSTAIN, el DNI, informe técnico de situación del mercado laboral, ahí está, el CEPAL 2020, los fechas del COVID-19 sobre el empleo informal en América, Keynes JM de 1906, que es la Teoría General del Empleo, Interés del Dinero, y medidas fiscales frente al COVID-19 del Ministerio de Economía y Finanzas. Dicho esto, sería todo, gracias a todo. Muchas gracias, profesor, por este año estar conmigo, apoyarme y todo eso. Nos vemos, gracias.